Está claro que todos queremos ganar más, llegar más lejos y vivir mejor, pero muy pocos están dispuestos a hacer lo que hace falta para llegar. Empezando por estos 7 asesinos de la productividad, 7 asesinos despiadados contra los que hay que luchar cada día. Todos los días estamos luchando con ellos y, para serte sincero, la mayoría de las veces sucumbimos ante alguno de ellos. Sobre todo el séptimo. El séptimo ya verás que es el que marca la diferencia entre los que llegan muy lejos y los que se quedan por el camino. Vamos a conocer a estos 7 asesinos y vamos a conocer 7 trucos para enfrentarnos a ellos y conseguir hacer más en menos tiempo. Empecemos. Hola, muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio de Simplifica y Vencerás. Mi nombre es David Olier y llevo más de una década luchando literalmente contra estos 7 ladrones de tiempo, ladrones de concentración, porque mi objetivo a lo largo de la última década, mi objetivo vital, mi objetivo personal, el objetivo que me ha ido moviendo en el camino de un desarrollo personal muy fuerte, es conseguir una única cosa, y es ganarme la vida bien trabajando la menor cantidad de tiempo posible. Y no se puede lograr algo así sin tener un nivel de productividad muy alto, muy elevado. Pero no una productividad cualquiera, sino una productividad como la que hablábamos en el episodio 14 de este mismo canal, te dejo el enlace por aquí arriba, en la que ya vimos que la productividad no consiste en hacer muchas cosas, sino en hacer las cosas que tienes que hacer, centrándote en ellas y no en todo lo que nos rodea y que nos intenta robar la atención y el tiempo, en estos asesinos de productividad. Y para lograrlo, lo primero que hay que hacer es identificar a estos ladrones de tiempo, conocerlos, saber cuál es el que más te afecta, cuál es el que menos te afecta y ponerles remedio o prepararte tú y blindarte para que no lleguen a ti. Como digo, son 7 consejos que son los que me han servido a mí para disparar mis niveles de productividad a lo largo de la última década y que son los que me han permitido terminar el día a las 4 de la tarde y poder estar con mi familia y disfrutar del resto de mi tiempo. Empezando por el primero, no tener planificado el día. Y no me refiero a tener una agenda increíblemente detallada como esta que tengo yo aquí, llena hasta la saciedad cada 5 minutos, todos los huecos, cuándo tienes que ir al baño, cuándo tienes que ver. No. Me estoy refiriendo únicamente a saber cuáles son tus objetivos para el día, cuáles son los momentos de trabajo, los grandes bloques de varias horas en los que vas a trabajar, cuáles son los bloques para la comida y cuáles son los bloques para tu tiempo personal, porque el tiempo personal también debe formar parte de la agenda diaria. Si empiezas el día a trabajar sin saber lo que vas a hacer a lo largo del día ni cuándo vas a hacerlo, lo primero que vas a hacer es desperdiciar tu primer bloque de tiempo en entender o en saber lo que tienes que hacer. Y si no lo haces, lo que te va a suceder es que te vas a plegar a cualquier cosa que te llegue, porque como no sabes cuál es tu tarea, cuál es tu objetivo, cuál es la meta que quieres alcanzar en el día de hoy, cualquier meta externa que llegue la vas a hacer tuya y te vas a centrar en ella, sea lo más importante que tienes que hacer o no, o sea algo que es importante para otra persona, pero no para ti. Y muy en relación con esto, el segundo ladrón de tiempo es cambiar de tarea constantemente. Nos guste o no, somos humanos y tenemos un cerebro que necesita un tiempo de adaptación. Si cada media hora le exiges a tu cerebro que se centre en una tarea distinta, lo único que consigues es que de esos 60 minutos, los primeros 5, los primeros 10, tu cerebro está intentando abandonar la tarea anterior y conseguir centrarse en la nueva. Y por eso te decía antes que no hay que planificar el día cada 5 minutos en bloques de 5, 20, 30, 40, 50 minutos. Hay que planificar grandes bloques de tiempo definiendo muy bien lo que vas a hacer en esos bloques. Porque cuanto más trabajo similar hagas en un gran bloque de tiempo, menos trabajo va a tener que dedicar tu cabeza para cambiar de tarea. Y si no, te invito a planificarte un día cada 45 minutos a hacer una tarea completamente diferente. Verás que no solo no vas a avanzar en ninguna, es que no vas a terminar ninguna de las que empieces. Es mucho mejor dedicar un bloque de 4 horas a terminar una tarea que dedicar 4 bloques de 1 hora a distintas tareas. Al final, en vez de tardar 4 horas en terminar cualquiera de esas labores que tengas que hacer, posiblemente tardes 6, 7, 8 o incluso no las termines nunca. Tercero, muy en línea con este problema que tiene nuestro cerebro para adaptarse a los cambios, porque en el fondo hay gente que cree que nuestro cerebro es multitarea, pero nuestro cerebro no es multitarea. Nuestro cerebro solo se puede concentrar en una única tarea en cada momento. Sí que es verdad que hay gente que parece que tiene cierta facilidad para saltar de una a otra. Lo que pasa es que cada vez que cambiamos le estamos robando eficiencia, efectividad y un montón de energía a nuestra capacidad de enfoque. Y muy en esta línea va el tercer
punto, el tercer asesino de tiempo: las interrupciones, las notificaciones, el levantarse a por un café, que si te has olvidado algo, revisar el email, revisar unas estadísticas, leer el periódico, preguntarle algo al de al lado, mirar el tiempo. Cada vez que nos distraemos, cada vez que cambiamos el foco de nuestro cerebro, lo único que estamos haciendo es posponer la tarea que deberíamos estar haciendo. Y una persona altamente productiva no es aquella que hace muchas cosas en una cantidad de tiempo determinada, es aquella que es capaz de concentrarse solo en la que tiene que terminar. Sí, esto es muy difícil cuando trabajas en una oficina, sí, esto es muy difícil cuando trabajas con niños en casa, te lo digo por experiencia. Llevo 8 años con hijos en casa, llevo 10 trabajando en casa, 8 con hijos, y es muy complicado, pero se puede. Al final tienes que acostumbrar a tu entorno a que durante ciertos bloques de tiempo o a que ante ciertas señales a ti no se te interrumpe. Yo tengo un cartel pegado en la puerta de mi despacho, tengo unos cascos aislantes de ruido y sí, aún así es muy difícil evitar que los niños pequeños entren en el cuarto. Y en la oficina lo mismo. Cuando trabajaba en consultoría nos reservábamos bloques de tiempo, nos autoponíamos reuniones a nosotros mismos para que la gente no nos molestase. Porque cuando teníamos el cartelito de no disponible, aunque nos intentasen llamar, aunque les intentase hacer lo que fuera, salvo que fuera muy urgente, esos eran bloques en los que no dejábamos que se nos molestasen. Y al final tu entorno acaba aprendiendo que esa es tu agenda y que esa es tu forma de trabajar. Es algo que depende de ti, no depende del entorno. Aunque a algunos les guste echarle la culpa a lo que hay en el exterior. Y ya que hablamos de las interrupciones, el cuarto ladrón de tiempo es una innovación tecnológica que en el fondo es muy útil, pero muy destructiva con nuestra producción, con nuestra productividad. Y es el scroll infinito. Y no me refiero solo a los resultados de búsqueda de Google, que antes tenías 10 resultados en una página e ibas cambiando de página en página. Me refiero a placeres, como puedan ser TikTok, Instagram, Twitter o cualquier otra cosa que se te ocurra en la que vas haciendo scroll y vas recibiendo bombardeos de información. Las redes sociales, el propio email, nos guste o no, son ladrones de tiempo. Y en el caso de las redes sociales, sobre todo las que funcionan tipo TikTok, que nos van bombardeando con contenido audiovisual muy fácilmente digerible, que en pocos segundos nos va cambiando de tarea, volvemos a hilarlo con el principio. Nos marean el cerebro. Y si no te invito a estar concentrado en una actividad, coger TikTok durante 5 minutos, no te hacen falta más, e intentar recordar qué es lo que estabas haciendo hace 5 minutos. Es imposible, porque TikTok, Instagram y todo este tipo de plataformas están diseñados. Hay neuroexpertos, hay neurocientíficos en esas redes sociales precisamente construyéndolas para que te atrapen y sean lo más adicto que puede existir. Y sinceramente, la única forma de luchar contra ellas es borrarlas. Esa es la mejor forma de luchar contra ellas. Lo que pasa es que es algo muy complicado de hacer, sobre todo en función de cómo tengas orquestada tu vida. Yo lo que tengo hecho desde hace mucho tiempo, gracias a algo que se puede hacer en iPhone, en iOS, y supongo que en Android y en cualquier otra plataforma se podrá, es poner temporizadores a las aplicaciones. De hecho, a día de hoy tengo un temporizador de 0, de 1 minuto, para que nada más empezar por la mañana ya se me bloqueen todas las aplicaciones. Y si quiero entrar a algo, tengo que saltarme el bloqueo, esperar a que se activen y poder ver lo que sea. Y en definitiva, reducir el consumo que hacemos de este tipo de contenidos vacíos. Quinto, este va muy ligado con el anterior, pero lo separo porque en el fondo hay otras formas de llegar a él. Es muy difícil luchar contra este asesino de tiempo, pero es muy necesario saber que existe el placer instantáneo. Y no me estoy refiriendo a lo obvio, a lo único. Me estoy refiriendo a los chutes de dopamina y serotonina que nos llegan automáticamente en el momento en el que hacemos algo que nuestro cerebro identifica como placentero. Las redes sociales son un claro ejemplo, pero ahí cada uno puede tener un abanico de opciones diferentes. Pueden ser videojuegos, puede ser leer las noticias, puede ser entrar a Twitter a discutir con alguien, o puede ser revisar la estadística de cómo estás ganando más en esta web o en esta otra. Al final trabajar cuesta. Trabajar es un ejercicio de fe, porque el resultado tarda en llegar. Incluso si trabajas por cuenta ajena, los resultados tardan en llegar, tu nómina tarda en llegar un mes o una semana si cobras por semana. Pero si el objetivo de tu trabajo es recibir un aumento de sueldo o recibir una promoción, eso tarda todavía más en llegar. 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. En esa perspectiva, incluso si construyes un negocio tarda muchos meses en empezar a dar un fruto tangible. Frente a eso, es muy difícil controlar estos chutes de dopamina y de serotonina que nos llegan cada vez que
entras a un videojuego y te pasas una pantalla, o matas un bicho, o entras a una red social, o discutes con esa persona que hablábamos en Twitter. Eso es placer instantáneo. Entrar a una red social, entrar a un videojuego, entrar a un medio, entrar a una estadística, es un placer que recibimos de forma instantánea. Y eso es muy peligroso porque acostumbramos a nuestro cerebro a que lo bueno es inmediato, a que los placeres tienen que llegar en el momento. Y el mayor enemigo que hay de la productividad es pretender recibir el fruto de nuestro trabajo en el momento en el que lo estamos haciendo. Porque en cuanto notamos que llevamos 1, 2, 3, 4 horas o incluso semanas trabajando en algo y que todavía no recibimos ese fruto, ese resultado, ese chute de dopamina no llega, ahí es cuando tendemos a abandonar y a irnos a los chutes fáciles de dopamina y serotonina, que están normalmente en nada relacionado con la productividad. Para luchar contra ellos, por eso he organizado estas claves, estos ladrones de tiempo de esta forma, es muy importante tener muy bien planificado el día, tener unos buenos hábitos, unos buenos temporizadores para no perdernos en este tipo de aplicaciones e incluso, como decía, borrarlas. Y las dos últimas claves son el broche redondo para conseguir luchar contra ellas. Y si no, fíjate lo peligroso que es esto del scroll infinito y lo peligroso que es esto del placer instantáneo, que mucha gente, sobre todo cuando yo trabajaba en oficina, se iba al baño y desaparecía durante mucho tiempo. Si te fijabas, la gente parecía que iba al baño 3, 4 veces a lo largo del día y pasaban 15, 20 minutos allí. No estaban yendo al baño. Se van con el móvil, se van a leer, se van a jugar, se van a hacer lo que sea. Yo mismo recuerdo cuando salió el Zelda Breath of the Wild hace ya unos años. Recuerdo que me decía, me engañaba a mí mismo en el despacho que tenía en la otra casa. Me iba al baño y en vez de coger el móvil, que es lo que hacemos todos siempre, decía, no, mira, voy a ser fuerte, no voy a coger el móvil, y me cogía la Nintendo Switch y me iba al baño. El problema es que la Nintendo Switch no tiene temporizadores. Y cuando miraba el control de tiempo o cuando miraba lo que había estado haciendo, veía que se me iban las horas y en el fondo no estaba avanzando. En el juego sí, pero en la vida real las cosas se quedan donde estaban. Sexto asesino de tu productividad: perseguir objetivos en lugar de hábitos. Todo está muy relacionado con la dopamina y la serotonina, como decía antes, pero estamos mal acostumbrados, nos malacostumbran a que nuestra meta debe ser un objetivo concreto. Nuestra meta como corredores es llegar primero, nuestra meta en clase es tener un 10, nuestra meta en el trabajo es recibir un sueldo, nuestra meta en el gimnasio es adelgazar. Y eso no es lo que diferencia a los triunfadores de los que se quedan detrás, de los que se quedan por el camino. La gente que triunfa, más que perseguir objetivos, los consigue, porque lo que persigue son hábitos. Cuando tú consigues convertir en un hábito que tu primer bloque de tiempo lo dedicas, en mi caso, a trabajar en la newsletter, en davidolior.com, para mandar ese email diario que mando todos los días a la gente que se suscribe, yo no busco el objetivo del email, yo no busco el objetivo de la venta, yo no busco el objetivo de la apertura, yo no busco las estadísticas del email. Sí son importantes, hacerlo bien y que esas estadísticas aumenten y que las ventas lleguen es importante, pero lo más importante no es eso, no es el dinero, no es el resultado final. Lo más importante es haber adquirido ese hábito de que nada más levantar y antes siquiera de ir a desayunar o a ducharme, escribo ese email. Y se ha convertido en un hábito. Llevo ya 1 año y medio mandando un email cada día y en el fondo llevo 9 años mandando emails a mis listas de suscripción. Y ese hábito es lo que me consigue los resultados después. Pero si persigues el resultado y no el hábito, cuando llevas 1 mes, 2 meses, 3 meses mandando emails y viendo que la gente no se suscribe, que la gente no abre el email, que la gente no compra, lo que alcanzas es un punto de frustración en el que terminas abandonando o terminas haciendo cualquier otra cosa. Y lo mismo con el gimnasio. La única vez que he conseguido ser asiduo al gimnasio, no buscaba adelgazar. Me sentía bien yendo al gimnasio, me gustaba. Había llegado a un punto en el que había integrado en mi vida que el ejercicio, el hacer ejercicio de forma regular, me hacía sentir bien. Y los resultados llegaban después. Estaba más fuerte, estaba más delgado, estaba en forma y me encontraba bien. Pero aquella vez en concreto no perseguía el resultado de adelgazar. Lo que perseguía era el hábito de ir al gimnasio. Y cuantos más hábitos adquieres, más fácil te resulta adquirir nuevos hábitos. Lo que pasa es que a muchos nos falta algo. Ese algo que nos permite adquirir hábitos muy difíciles de forma eficiente. Y es el séptimo punto, la séptima clave, el séptimo asesino de la productividad, la séptima lucha diaria que tenemos que tener con nosotros mismos. Y es no tener un propósito. El propósito es lo que te ayuda a levantarte cada mañana, a la hora que sea a la que te levantes, y hacer todo lo que haces a lo largo del día. Y en ese propósito va muy ligado el perseguir
un hábito y no un objetivo. Cuando ese propósito es un propósito material, un propósito de adquisición, es un propósito de dinero, es un propósito que dependa de alguien ajeno, que tu propósito sea que la gente te aplauda o que la gente te admire, ese tipo de propósitos suelen caer en saco roto, porque en cuanto no recibes lo que quieres o recibes algo contrario, te frustras y acabas tirándolo a la basura. Pero cuando tu propósito va dentro, es un propósito de crecimiento personal, de desarrollo personal, de avanzar hacia algo, porque a ti te gusta, es en ese momento cuando eres capaz de hacer todos los sacrificios necesarios para que los otros 6 asesinos de tiempo caigan sin siquiera haberse acercado a ti. El propósito es el que te ayuda a conocer cuáles son tus prioridades. Si tienes un propósito claro, como el que te contaba antes, ganarme bien la vida para poder estar con mis hijos, para poder vivir una vida plena, sin tener que estar dependiendo constantemente del trabajo. Si ese es tu propósito y lo tienes en mente, cuando Nintendo saca un nuevo Zelda, ¿tú qué es lo que haces? ¿Llevártelo al baño a jugar constantemente? No, porque no va alineado con tu propósito. Sí, jugarás de vez en cuando, pero no permitirás que un videojuego, una red social, una interrupción o una urgencia que no te compete se meta en medio de tu calendario y te mueva a lo que son tus verdaderos objetivos. Y cuando tienes ese propósito claro y tienes tus prioridades bien claras, la productividad es inevitable. Porque si sabes lo que quieres y sabes cómo lo tienes que tener, harás lo que haga falta para conseguirlo. Y en eso se basa la productividad. Además, cuando trabajas sin un propósito, es muy difícil ponerle cota final a tu día. Te decía en el primer consejo de todos que planifiques tu día. Pero si tú no tienes un propósito que alcanzar, o tienes un propósito erróneamente definido, seguramente cojas tu jornada, y estoy pensando desde el punto de vista de empresario, emprendedor, de ser tu propio jefe, y la extenderás hasta el infinito, y llenarás tu día 12, 16, 20 horas de trabajo, porque en el fondo no sabes cuál es el propósito, no lo tienes ahí bien marcado, no lo tienes metido en tu ADN. Pero cuando tu propósito está muy claro, y es un propósito de vida, un propósito vital que mezcla trabajo y familia, es muy fácil acotar el punto de empiece, el punto de cierre y disfrutar del resto. Y en el fondo, lo que te he contado antes de cuál es mi propósito va muy ligado a lo que hago en la newsletter en davidolier.com y a lo que hago en este canal. Mi propósito es conseguir que tú y el resto de las personas que ven, leen o escuchan mi contenido tomen las riendas de su vida y empiecen a trabajar para conseguir lograr sus sueños y para conseguir tener una vida no equilibrada, sino una vida satisfecha, en la que disfrutes del trabajo, disfrutes de tu vida personal, disfrutes de tu familia, disfrutes de tus amigos y disfrutes de todo, y te hagas responsable de lo que sea que quieras conseguir. Cuando logras eso y cuando tienes ese propósito en mente, la productividad, como te digo, es inevitable. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.